Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, muy buenas, Iñaki San Román. Pues bueno, soy el hermano más joven de Iñaki San Román, como podéis ver en YouTube. O sea, he ganado en color, en definición, o sea, tengo una voz más vigorosa. O sea, me siento mucho más joven, como si tuviera 25 años. Me siento como Ansu Fati ahora Como mismo. es su Fati, este programa va creciendo y es que Iñaki ya estrena su cámara HD y su micro. Efectivamente, no solo los estrenos, sino que ya he sabido conectarlos. O sea, que doble, he pasado como todas las etapas. El fondo que tiene un fondo muy guapo que se ha puesto, que es una cosa que me ha explicado y Sí, no me acuerdo. es una ilustración de Enki Bilal, para el que lo conozca, un dibujante de cómics francés, que recomiendo desde aquí. Rodri Rasti, tu segunda vez en Paquetes, ¿qué tal estamos? Muy buenas, pues muy bien, la verdad que bien. Más o menos con las mismas restricciones que la otra vez que hablamos, o sea, pero bien. La verdad ¿Qué restricciones de temas? No me acuerdo cuáles. no, No, restricciones sanitarias, ¿te refieres? Ah, sanitarias, vale. Bueno, Digo, pero yo es que me he perdido. Esto lo grabamos el jueves, que ha sido cuando han tumbado lo que decían que iban a hacer de que estaba cerrado Madrid y pero tal. te dicen que no puedes salir, con lo que no vamos a salir, ¿no? O sea, la cosa es, se dijo que no se podía salir, Ayuso se quejó y ahora que le han dado la razón dice, pero joder, tampoco salgáis. ¿Sabes? Iñaki no sabe si se va a ir a Pamplona hasta mañana mismo, ¿no? Claro, sí, yo estoy esperando porque, claro, es esta cosa de que siempre parece que es el último viaje. Dices, claro, voy a aprovechar antes de que ya no se pueda, pero claro, no sé cómo estará la cosa. Una cosa que tenemos que decir a los paquetes antes de empezar es que de este programa va a haber dos, vamos a hacer dos partes, porque hemos decidido, Iñaki y yo, que los programas nos están quedando muy largos, pues estábamos yéndonos en algunos, hemos ido a la hora y 40 minutos. Y nos ha dicho algún amigo que no se lo escuchan enteros, lo escuchan por partes, entonces nos vamos a ir dividiendo, porque tiene más sentido, pues, no, tiene como... Cuando podamos, o sea, cuando se pueda, pues, cuando venga Mosquera, pues vamos a hacer partes, con Rodri, que tiene un palique de la hostia, también vamos a hacer dos partes, es casi mejor. Creemos. Yo creo que sí, Iñaki cree que también, y si no, Sí, pues... o sea, yo creo que puede quedar más ligerito y luego además que, como en el caso hoy de Rodri, que nos viene a hablar de varios temas, ¿no? Entonces Claro, focalizamos claro. un poco... Otra cosa que es, Iñaki no te lo he dicho, Rodri hace poco habló de un amigo suyo de Adidas en este podcast, Así, y sí, a Rodri le han regalado unas camisetas. sí, las tengo por aquí, si queréis las enseño. Pero no. este podcast no es de Rodri, este podcast es nuestro. Por lo tanto, le decimos a tu amigo, no queremos camisetas, le decimos a tu amigo Adidas, queremos patrocinadores. Queremos dinero. No sé cómo está el tema. Si ese señor, ¿cómo se llama tu amigo? Alejandro, Jano. Jano, tío. Jano, tú o cualquiera que tenga una marca quiere meter dinero en este podcast, será bien recibida. Iremos vestidos de la marca que nos patrocine. Sí, o sea, quiero decir, mientras no sean cosas nazis, o sea, o algo así. Pues ojo que Adidas tuvo ahí unos comienzos, ¿no? No, pero no vamos a empezar a difamar a Adidas, nuestra marca favorita, tampoco vamos ahora a hablar mal de ella. Y yo soy siempre mucho más de Adidas que de Nike, y esto no lo digo de coñas. En calzado no, pero en ropa mucho más de Adidas que de Nike. Y yo llevo una camiseta del Español, que por cierto, Iñaki, tenemos que pendiente la visita de Ilia Olar de la media inglesa para venir a hablar del Español. Sí, tenemos que organizar el calendario. Te lo tenemos ahí un poco petado, pero sí. Y tiene que venir, joder, qué ganas. ¿Sabes quién va a venir, Rodri? Isaac Fouto a hablar del bar. Muy bien. Ese creo que los paquetes se va a ver gente... Es que polariza mucho su figura. Sí, genera polémica, ¿no? Genera polémica, sí, pero... Estamos sorteando a ver quién discute con él, o Álvaro o yo. Porque, claro, o sea, esto es como ir a París y ver la Torre Eiffel. Pues claro, tiene que venir, tenemos que discutir de algo. Se lo dije al cerrarlo en plan, ¿cómo vas a llevar que nadie te interrumpa? Porque aquí es otro rollo y tal. Bueno, el tema de hoy y del próximo programa es seleccionadores atracadores, que Rodri además ha viajado mucho con la selección española y ha estado en muchos estadios, ha hecho mucha fútbol internacional. Hoy, en la primera parte vamos a centrarnos en la selección española y en la figura de algún seleccionador español que creo que todos sabéis de quién hablamos. Y en la segunda parte nos vamos a hablar de españoles que han atracado fuera y atracadores profesionales. Bueno, el atraco yo no lo he dicho, lo dices tú. Lo digo yo, presuntos atracadores. Me hace que me hace gracia porque me invitaron aquí Iñaki y Álvaro y dijisteis, bueno, va tal. Entonces, como era esta semana, yo tenéis que saber que durante muchos años, esta semana, que todo el mundo tiene puente, yo nunca tuve puente. Hasta este año
que ya he dejado de ser periodista deportivo y entonces tenía puente, pero claro, como no se puede salir, ¿no? Te recomiendan no se puede salir. Y es porque siempre el 12 de octubre coincidía con una fecha Parón. FIFA. Claro. Entonces, por eso, de ahí le vino un poco el tema, ¿no? Hablar con vosotros sobre partidos de selecciones, seleccionadores. Entonces yo le empecé a contar un poco a Álvaro que había un montón y en la época de Eurosport y dábamos la Copa África y esas divisiones inferiores, al final había un montón de esos entrenadores que decías, pero ¿este qué hace aquí? Si estaba en esta selección y ha saltado de Congo aquí a Gambia y de Gambia a Camerún, de esos seleccionadores africanos, y de ahí salió un poco la idea. Y es verdad que en esta fecha, el 12 de octubre, yo he viajado a muchos sitios que seguramente si no me hubiese tocado seguir a la selección española, pues no hubiese ido. En esta fecha, en 2016, estuve en un sitio que, bueno, seguramente nunca hubiese estado y que luego me marcó un poco, bueno, por lo que nos pasó, ¿no? Yo creo que a nivel, además tú te acordarás seguramente, Iñaki, bien, porque fue bastante polémico, es un Albania-España, que gana España 0-2 bajo la lluvia, en Skoder, que está en la parte norte del país, y que era una zona muy, muy, muy peculiar. Tirana es como lo más famoso de Albania, y la gente va allí de vacaciones, y es un país muy chulo. La verdad que se comía fenomenal, baratísimo. Yo creo que repetimos en el mismo restaurante como 3 días, porque era como el chistu de Skoder, y costaba 15 euros. Claro. Y entonces cocinaban, había un típico cochinillo, como si fuese de Asterix y Obelix, con un sitio de piedra que te traían un montón de verduras frescas, un montón de cosas hechas ahí a las brasas, y tenían esa especialidad de carne, y la verdad que era buenísimo. Y era súper barato, y eran súper simpáticos, y ahí estábamos. Y debía ser el sitio más caro de todo Skoder en Albania. Y nos hicimos fuertes allí, la verdad, y nos lo había recomendado Yannick Biasi, que era el seleccionador de Albania, que había estado... que estuvo en el Levante. Estuvo en el Levante. Hicimos hacer... Pues cada uno había llamado un poco los días previos, y cuando fuimos, bueno, en la rueda de prensa nos trató fenomenal, nos contó que la gente estaba muy equivocada con lo que era Albania, que él vivía en Italia y tenían una idea un poco equivocada de lo que era Albania. Y se enrolló un montón. Yo creo que nos estamos imaginando Kalashnikov y AK-47. A ver, con todo nuestro prejuicio, pero sí, ¿no? Es un sitio que te da la sensación de que está todavía en 1993, posiblemente claro. En algunas cosas. Me llama mucho la atención que había un montón de señoras con pañuelo, un poco como con los sitios rurales de España, un poco cuando yo era más chaval, ¿no? Y eso era un poco el recuerdo que tenía. Luego la gente era muy simpática, estaban muy orgullosos de poder jugar contra España, les hacía muchísima ilusión. Cayó una tromba de agua increíble allí, y en ese día y había un montón de gente con su bandera roja, tal, y vendían las camisetas. Yo me compré una camiseta de Sadiku, que son de la colección que ya os he enseñado otra vez, sí, de las pocas que me he comprado, porque es que era baratísimo. Es que comprarse una camiseta que era de la marca Macron, oficial de Albania, pues estaba tirado de precio, claro. Y la verdad que fue un partido que lo recuerdo por el frío que hacía un poco y por el lío de las mangas de Piqué. Si os cuento cómo fue surrealista. Sí. Esto seguro interesa a la gente porque hicieron como una montaña de nada, ¿no? Hicieron una montaña de nada, y mira ahí, que antes hemos hablado de Jano y de Adidas, fue muy útil lo que tiene que hacer todo el mundo, ¿no? Que es contrastar las cosas. Y yo estaba en el estadio, que era bastante curioso, tenía la parte donde estábamos los periodistas, era de cristal. Me acuerdo que encima había catering, todo eso, me acuerdo perfectamente. Joder, Rodri lleva 2 cosas y 2 de comer, ¿eh? De cómo era, que eran súper simpáticos y tal. Y entonces yo estaba sentado en la misma cabina con Manolo Lama, con Miguelito, diría que era con Roberto Morales, y ahí estábamos 4 en la misma cabina. Y de repente empieza a generarse un rum mientras nosotros estamos allí. Lama está comentando en el partido en la COPE, porque Miguelito no estaba haciendo banda, estaba sentado allí, como pasa muchas veces, que los bandas no les dejan estar a pie de césped y están al lado de la cabina, ¿no? Y de repente empieza el rum de que en el Twitter, de que Piqué se acordaba las mangas de la selección por llevar la bandera de España y no sé qué. Y a mí me llaman de la redacción para decirme que van a hacerme un tema con lo que hay en Twitter. Y yo digo, es que
y no podemos hacer un tema con lo que está hablando en Twitter, porque yo acabo de intentar localizar a la gente de Adidas, porque a mí me suena que la versión de manga larga no tiene bandera, La bandera pero no española. lo sabía seguro, porque la única persona que estaba en el campo, pues era Ramos y tampoco se veía bien. O sea, Recordemos, lo que se dijo es que Piqué se había cortado las mangas para, Sí. para que no se viese la bandera de España. Claro, porque en la manga corta, es que no sé si se me está viendo, me imagino que sí, en el ribete de la manga tenía una bandera de España. Era una camiseta blanca Claro. Vale. y que tenía tenía un ribete con la bandera española, pero en la Vale. versión de manga larga no lo tenía. Vale. Entonces, Piqué se puso una camiseta de manga larga y le cortó las mangas. ¿Y por qué no se puso una manga corta directamente? Porque Porque no la tenía. Y cuando hace frío, pues no le gusta llevar la térmica por debajo y la camiseta por encima, que luego pues se ha visto en otros muchos partidos que lo había hecho. Vale. El tema es que se empieza a generar un run-run y yo, como te digo, me mando la reacción para que sí, porque es verdad que creo que lo hemos hablado alguna vez, tú te mandabas de un enviado especial, si tienes un equipo bueno como el que yo he tenido y tengo la suerte de tanto en Marca, en Eurosport, como en Vocento, de haber trabajado con gente que era muy buena, pues que te digan, oye, puedo hacer este tema y yo te lo firmo si hace falta, no sé qué. Entonces, menos mal que me llamaron y no se publicó. Y yo dije, vamos a ver, porque es que a mí me suena que no. Y finalmente Adidas me confirmó que no existía ese modelo. Y entonces nosotros no hicimos el tema, pero todos los medios que estaban ahí, que no estaban allí y que habían hecho informaciones desde la redacción, lo publicaron porque era lo que se hablaba en el Twitter. Claro. De hecho, fue un directivo de una cadena de televisión el que empezó con la historia, para que lo sepáis. Y fue toda una polémica y cuando acabó el partido, que España ganó 0-2, que además España ganó muy bien, el Albania había dado mucha guerra, había hecho una Eurocopa de 2016 buenísima, posicionándose súper difícil a Francia. España ganó muy bien porque Lopetegui ese día jugó con 3 centrales, sacó a Nacho Monreal, jugaron Ramos como de central derecho con Piqué en el medio y Nacho Monreal en la izquierda, y jugaron con carrileros y tal. Jugó muy bien España, no dejaron ni una oportunidad de gol. Y una chupa, Lopetegui sin chubasquero, no sé qué, acaba el partido y entonces para los futbolistas en la delegación fue el super shock que solo se hablara de la movida de las mangas. Ya. Y ese día fue el día que Piqué decidió que no iba a volver a jugar, después del Mundial de Rusia no iba a volver a jugar, porque bueno, le quisieron calmar allí, porque dijo en el primer momento que se piraba de la selección. ¿Pero lo dijo porque por ese calentón o ya lo tenía pensado? No, ya venía cabreado, porque en la Eurocopa 2016 había dicho que si agarrando a Ramos en el 11 había hecho así con el dedo, no sé si os acordáis. Sí, me acuerdo. Hombre, hubo mucho tiempo que lo que se hablaba es si la selección, o sea, si el público iba a pitar a Piqué en los partidos de la selección. Claro. En León, porque le pitaron en el Recuerdo un partido que venía en el Bernabéu contra Italia y la gente algunos le pitaban, no sé qué, era cuando el conflicto catalán estaba más en boga. O sea, que aguantado lo suyo. De hecho, es que lo que a mí fue muy cachondo es que eso había empezado esa polémica con Piqué, no por nada del 1 de octubre ni nada. Empezó, claro, como bien decís, en León, al volver ese partido se juega, que es un partido que se juega en junio. España primero juega en León y luego juega en Bielorrusia, creo, si no me quiero equivocar, si me parece que es así. Y entonces el primer partido que juegan en León, juegan en Macedonia el último partido, me miento, juegan primero en León y luego en Macedonia. Que en Macedonia os puedo contar, que es un país que a mí siempre me ha pasado algo raro en Macedonia. Y cuando va a León, el Barça viene de ganar la Champions en Berlín. Y entonces había dicho Piqué en la celebración lo de Kevin Roldán. Joder, ya me acuerdo, sí. Todo. Entonces, la cosa más fea también es que Piqué... Sí, pero le empezaron a silbar porque se había metido con el Madrid. Claro. No por catalán. Esa guerra no era en esa ventanilla, claro. Quiero decirte, fue un poco surrealista que en ese partido se le pitara y luego a partir de ahí se adquirió ese vicio y se le pitaba. Entonces él estaba un poco cabreado ya con el asunto y entonces eso fue como la gota que colmó el vaso, porque eso que te estoy hablando de los silbidos en León fue en junio de 2015, la Eurocopa fue en 2016, cuando el tema que sí del gesto, del dedo y no sé qué, y esto es octubre de 2016. Y él está bastante cabreado, el cuerpo técnico, los compañeros, Ramos y Lopetegui le convencen que no, pero él sale y dice que ha decidido que no va a dejar tirado porque han empezado con Lopetegui una cosa nueva y tal y no sé qué, pero que después del Mundial lo va a dejar. Sí, si supiese Lopetegui que se le iban a liar. Bueno, Lopetegui le dijo, ¿cómo vas a dejar tirado al equipo? Joder, con lo que tenemos delante, con el Mundial. No seas así, Piqué, las cosas se terminan.
fin. La verdad que no sé cómo fue la conversación aquella. Lo que sí te puedo contar es que salió Piqué a la zona mixta y en una situación bastante surrealista, en la zona mixta era una forma de U, ahí en Scoder, y primero paró con la televisión y le había dado Paloma Antoranz, jefe de prensa de la Federación, una camiseta de Ramos, de manga larga, sin la bandera de España. Y entonces la enseñó. Y fue muy gracioso porque yo estaba en otra zona y me tuve que colar en la zona de televisión y Piqué esperó a contar su historieta en la zona de las teles, porque en principio solo iba a hablar con las teles. Y luego sí, luego ya se paró con las radios, estuvo hablando y tal, y ahí fue esa historia que, claro, nos provocó que el partido quedase en un segundo plano absoluto por ese tema de Piqué, de que iba a dejar la selección al acabar. Y nos pasó una cosa muy cachonda, es que nosotros teníamos que volver desde Scoder a Tirana, porque teníamos un vuelo a las 7 de la mañana y Scoder estaba bastante arriba. Una tormenta increíble, esto es las batallitas de los enviados especiales, que todo el mundo cree que, bueno, cuando viajas en un viaje oficial, que muchas veces lo hacemos, pues te recogen en el mismo estadio, te llevan al aeropuerto y viajas con el viaje oficial. ¿Qué pasa? Que muchas veces el viaje oficial es caro. Entonces, los medios de comunicación, pues si hay 2 o 3 que se montan el viaje un poco alternativo, pues viajas por tu cuenta, que tiene sus peligros. Como que nosotros habíamos viajado ahí, pues el corresponsal del Mundo, corresponsal del ABC, 2 personas de EFE y yo habíamos ido en coche, en 2 coches distintos. Entonces, cuando volvíamos de Scoder hacia Tirana, pasando por la frontera de Kosovo, hay como un pequeño puerto, y llegando arriba nos dimos cuenta que uno de los coches que venía detrás como que le costaba moverse. Entonces no supimos si era por miedo, porque llovía un montón, porque había allí los militares en la frontera con Kosovo, pero bueno, que iba como muy despacio. Bueno, luego bajamos el puerto y llegando a Tirana veíamos que el coche que teníamos de los compañeros de EFE cada vez iba más lento, cada vez iba más lento, cada vez iba más lento, hasta que en un momento, saliendo como de la circunvalación hacia el aeropuerto, donde íbamos a dejar el coche, porque dormíamos en un hotel en el aeropuerto, al día siguiente volábamos, que ya eran las 2 de la mañana, el coche se paró. Se paró, para que vosotros os imaginéis, como si se para aquí en una salida de la M45, en el medio de la nada, a 3 kilómetros del aeropuerto, y tienes que decidir si llamar al servicio de asistencia en Albania para que te venga a recoger el coche o qué hacer. Y decidimos empujar 2,5 kilómetros hasta el aeropuerto. Vimos que en el Google Maps que estaba a 2,5 kilómetros y empujamos 2,5 kilómetros bajo la lluvia en el aeropuerto. De hecho, tengo el vídeo por ahí que me lo mandó Edu Castelao y siempre lo guardo como anécdota de historieta de que ese viaje pues acabó siendo pues lo último de lo último. Claro, porque si ya sales tarde porque Piqué y tal y no sé qué. La culpa de Piqué. Pues tú dices que me acuerdo del chistu de Scober, pero también me acuerdo de empujar un Opel Corsa azul por llegando a un aeropuerto allí, la verdad. Y... Luego se encontraste a Piqué y dijo, joder, ha sido el día más estresante de mi vida, ¿no? Te daba ganas de abofetearlo, ¿no? O sea, de cabrón, que llevas durmiendo en una cama de plumas toda la noche. Fue bastante curioso. Y sí, en esta época, siempre, como ya te decía, como era, pues he tenido que viajar a... Pero perdona una duda con lo del coche todavía que me surge, pero lo empujasteis para entregar el coche en el sitio. Claro, nosotros... Por responsabilidad, no lo ibais a dejar ahí, sino que claro, no, yo lo entrego como había acordado. Bueno, claro, tú imagínate, estás en una salida allí en el medio de la nada, no sabes qué hacer. Si llamar para que te vengan a asistir, pero claro, tienes un vuelo a las 7, son las 2 de la mañana. Puedes dejar el coche allí tirado, pero es una irresponsabilidad. Esperar a la grúa, ¿quién esperaba? Pues al final pensamos que la mejor opción era devolver el coche al renting, al parking rental del aeropuerto de Tirana, pero tú imagínate aquel señor de la garita del aeropuerto. Claro, que caro os puso. Cuando ve llegar a 3 fulanos empujando un coche bajo el agua y dice, pero estos tíos le tuvimos que explicar que... No funciona así. No os habéis enterado cómo va en Albania esto. Claro, te había dicho, si los pobres somos nosotros, o sea, que decir, eso no va así. Sí, fue bastante cachondo, la verdad. Y es un recuerdo que tengo de que a mí el país me gustó y el partido, bueno, pues nos dejó mucha cosa, ¿no? La verdad. Sí. Y luego, bueno, eso que les decía, que en esta época, pues también recuerdo que hice un viaje a Vaduz, en Liechtenstein, eso ya fue cuando España estaba clasificada, debía ser octubre de 2017, y ganamos 0-8. Fue bastante fácil, era un campo como muy de regional, porque claro, no sé si sabéis, en Liechtenstein es un sitio que hay muchísimo dinero, pero es un país enanísimo, un país pequeño.
y cuya industria principal eran los sellos. No sé si ha cambiado, pero era un país que vivía del sello. Tienen bastante, tiene mucho poder adquisitivo y todo es carísimo, carísimo. Yo me acuerdo de ir, volví el viaje de vuelta lo hice con Edu Polo, que estaba en el mundo, estaba en la cadena SER en ese momento, Son creo. 38.700 habitantes, más o Sí. menos, creo que como Don Benito, provincia de Badajoz, más o menos. O como un Ah, poco pero más es grande como- que mi pueblo, que es de Galdácano, tiene 29.000 habitantes, o sea que... Tiene 1.000 habitantes más que Don Benito. Madre mía. Pero toda la pasta, porque claro, es uno de los sitios, sí, ¿no? Ya lo de Suiza y tal, se nota o sea, es un sitio rico, que Sí, sí, es en un la sitio- arquitectura, sí, sí. ves, o solamente sus habitantes, o sea, es un No, no, sitio no. que han dejado ahí porque sea paraíso Todo fiscal o algo es así, como muy bonito, muy sí, cuidado, muy parece de cuento, como esa parte de Suiza, de los, qué ¿sabes? bueno. De los Alpes, de montaña, súper bien cuidado, unos palacios, los servicios muy buenos, y luego, claro, todo era carísimo. Carísimo que yo me acuerdo de ir a comer con Enrique Yunta, que de ABC, me acuerdo que nos soplaron 60 euros por comer 2 pizzas, una cerveza y una Coca-Cola. Madre O mía. sea, es decir, que decíamos, pero es que cuando pasemos esto a nuestra empresa no nos lo va a pagar. O sea, ¿sabes? Porque era bastante dramático. Lo de las Pero dietas de los periodistas deportivos antes y después de 2012. Antes de 2012, crisis gorda y tal, 2011, ahí era un sin Dios lo de pasar tickets. Yo llegaba en esa época iba con el fotógrafo y decíamos, danos el ticket y otra copia. Y a lo mejor pasamos 70 pavos cada uno. Eso ya vino eso es la robar, crisis. ¿eh? Eso es Sí, robarlo, ¿sabes? ¿No? era robar al Real Madrid. Bueno, yo con taxis Eso y que está bien. le robé muchísimo al Real Madrid. No, nosotros es que era tan caro que era la duda de Sí. que... Pero quiero decir que después de la crisis ¿Qué eso van a hacer? se empezó a mirar mucho los medios y ya era en plan, tenéis un máximo de tantos euros al día, tal. Y eso... Pero Recuerdo un vamos, periodista de la cadena SER, que no voy a decir el nombre, muy famoso, que la gente piensa que es del Madrid. Y bueno, Antonio Romero, cuando yo era becario, voy a decir yo que si no me conociera este señor no se acuerda ni de mí. Que el tío es del Atleti, quería que el Madrid llegase a las finales porque decía, así yo viajo más dietas. Bueno, Claro. cada uno tiene sus objetivos. Yo conozco muy bien a Romerito, ¿eh? No Sí. lo tenía identificado por seguidor del Atlético de Madrid, pero... Claro, recordar, claro, eres un chaval joven idealista del periodismo y tal. Ahora voy a cumplir 37 palos, pues pensaría lo mismo, en plan, coño, pues más dinerito para casa. más dinero para casa, ¿no? Pues sí, Total que, y luego el campo era de coña, el campo era, es que no sé qué decirte, como un campo de regional aquí, se oía todo, todas las instrucciones, llegó una vez a portería, creo que Liechtenstein en la segunda parte y fue como muy súper celebrado pero iba público, o sea, la gente ahí sí, sí, sentía los colores de sí, Liechtenstein. sí, era una camiseta azul y debo decir que ese día pasó una cosa curiosa y es que un jugador de la selección me regaló la camiseta porque les dan dos y como no la habían manchado casi, me dijo, la tengo sin usar y me la dio. Y la verdad que sí, que de ese viaje tengo un recuerdo de que era todo muy caro, pero bueno, me gustó el Liechtenstein ¿Y os y daban comida en el estadio o no? Esa es la gran pregunta. diría que no, diría que Ah, no. o sea, los Diría pobres albaneses súper espléndidos, y es que al final eso se diría que cumple. no, no me La acuerdo. gente humilde somos los más desprendidos luego. No me Luego acuerdo, estos que están tan forrados de pasta no no me dan acuerdo nada. bien, ella que diría que no. Sí me acuerdo de que puede ser que sí, pero no me suena porque el pupitre, o no sé si lo estoy confundiendo con un viaje en Eslovaquia que hicimos ahí a Cilina, pero no, yo diría que no. En Cilina sí nos dieron algo de comer, que diría el otro, palmamos. Y en Eslovaquia también me gustó muchísimo, era un poco la sensación, Eslovaquia era un poco la sensación entre lo que habíamos vivido en Albania. Esto fue en octubre de 2014, después del Mundial, que fue un drama porque fuimos a jugar allí y jugábamos en Eslovaquia y luego en Luxemburgo, que era 12 de octubre, que fue el primer día que Diego Costa metió un gol con España, que le costó a no sé cuántos partidos meter un gol. Y fuimos a jugar con Eslovaquia después del Mundial, del leñazo que nos habíamos pegado, y nos ganó Eslovaquia 2-1, en un partido rarísimo, en el que en los primeros meten un gol de falta que falla Casillas, va a despejar y entra el gol. Luego sale Paco Alcácer y mete gol, pero en un alarde de que nos habíamos vuelto locos, el Bosque había quitado a Juanfran y había metido Cazorla, jugábamos con dos defensas, Ramos de delantero, o sea, una cosa de locos, y en un contragolpe nos metió gol Stoch, un chico pequeñito que había ganado el premio al mejor gol de la FIFA,
y palmamos. Y ahí estábamos como en un pupitre así corrido, como en las sillas de las iglesias en los 80, cuando yo iba a la iglesia, y era un poco así como, ¿no? Y el pupitre y tal, ahí el cable tirado por aquí, y la verdad que era bastante curioso. Luego me acuerdo, estaba Skrtel jugando ahí en Eslovaquia, la zona mixta había lo mismo, estaban mezclados los aficionados, lo mismo tú le preguntabas a Skrtel por el Liverpool y no sé qué, y el partido, y había un niño ahí pidiendo un autógrafo, que ahora lo pienso con el coronavirus y digo, allí todos como infectados, ¿sabes? O sea, Claro. era bastante cachondo. Y luego el de partido de Luxemburgo, un poco era como lo de Liechtenstein, era un sitio que no sé si habéis estado en Luxemburgo, la gente que nos escucha no sé. O sea, nos está haciendo una pregunta, en plan, somos pobres, no hemos estado en Liechtenstein, no hemos estado en Luxemburgo, evidentemente hemos estado en Londres 2 veces y poco más. No, pero escúchame, yo he estado en esos sitios porque yo siempre digo que soy muy afortunado porque la selección española me ha hecho conocer, la selección española no, el periodismo deportivo, pero en el caso de la selección también, determinados sitios que no hubiese ido nunca. Es decir, porque a ti te puede tocar ir a jugar pues no sé, a un país, pero tú imagínate, vas a Albania, lo normal es que vayas a Tirana, ¿no? Pero el partido se juega en Skoder y tal, no sé qué, pues vas a un sitio que no irías nunca porque es difícil. Y luego yo tengo algún amigo que ha ido de vacaciones a Skoder, porque es aventurero y tal, pero no es lo habitual. O ir a Eslovaquia y ir a Cilina. Recuerdo que el Cilina tiene un equipo, le tocó al Athletic Bilbao en una Europa League y las pasó complicadas el Athletic para eliminarlo, pero no es normal tampoco ir a Eslovaquia e ir a Cilina. Un sitio, por cierto, que tuve un hotel que era como una casa rural, que no hablaban ni papa de inglés ni nada, pero eran majísimos. De esto que se esfuerzan porque tu desayuno sea fenomenal, la cama está genial, te dan un código y te dicen que así se abre la puerta y a correr, pero la verdad que fue muy bueno. Y después de tener esa experiencia en Eslovaquia, fuimos a Luxemburgo, que era justo al revés, un hotel espectacular, todo carísimo. Me acuerdo que estaba Quique Sánchez Flores, de comentarista de televisión española, y estaba un poco flipado. El campo era muy pequeño, era pequeñito, pero bueno, llovió también un montón. Y estaba Shakira en la grada, porque había decidido que iba a buscar a Piqué, y entonces esa misma tarde cogió un avión privado, se presentó en Luxemburgo, y luego los jugadores del Barça se los llevó también Piqué. ¿Cómo muere la gente rica? No, te voy a buscar. ¿A dónde? ¿A Eslovaquia? Que se atrevan a pitarte. No, a Luxemburgo. Se fue a Luxemburgo a buscarlo allí. Y... Sí. Como si tú le dices a tu novia, oye, que te voy a buscar a la puerta del trabajo. Es lo mismo, pero con un jet. Sí, bueno, pero quiero decirte, si es que la gente está muy equivocada. Si es que Shakira, Piqué es muy conocido y a los que nos gusta el fútbol nos... Claro, hombre. Y tal, pero Shakira es... La estrella global y la millonaria que te entierran dinero es Shakira. Shakira, que por cierto es súper simpática. Tiene un documental en Movistar que es cómo preparar un concierto, que creo que da en México, y ves a la tía que está en todo y dices, madre mía, esta tía qué crack. Y me sentí mal porque digo, me está cayendo bien y Shakira, y es la mujer de Piqué, me tiene que caer, se supone que me tiene que caer, ¿sabes? Estas cosas de... El take the ball, madre mía, si es que... Take the ball, pass the ball. No lo he visto por si me cae bien. Por si me cae bien ese señor. Es un obsesivo. Te lo juro. No, pero es que con Guardiola... El límite es una línea roja, Pep. Oye, una pregunta, Rodri. En esos partidos, Liechtenstein, Albania, ¿no? Partidos que España como que, joder, es súper favorita. ¿Tú ves que los jugadores van... O sea, se nota que los jugadores están muy relajados? Lo que pasa es que igual antes de jugar el partido... A ver, con Liechtenstein saben seguro que van a ganar, porque encima habían jugado en España y creo que en León y le habían ganado 9-8-0, ¿sabes? O sea, claro, me imagino partidos de estos de jugar casi en un campo de tierra, tal. O sea, ¿tú ves que realmente la actitud que tienes como... No, lo que pasa es que ahí suelen ser listos los seleccionadores y entonces dan oportunidad. Yo, por ejemplo, me acuerdo que Del Bosque hizo debutar a Bernat y a Alcácer, yo creo que el partido contra Luxemburgo. Contra el Liechtenstein yo creo que Lopetegui también sacó pues, a gente que estaba jugando menos. ¿Sabes? Y al final, el que sale a jugar ahí, pues es una internacionalidad más. Y al final sí que se ponen las pilas. Es más difícil, yo creo, cuando juegas contra una selección de nivel medio y no es consciente de que te pueden pasar por encima. Un rollo, pues eso, Eslovaquia, claro. Es una selección jodida y que como no estés atento, te ganan. No es que, bueno, te ganan y te ganan bien. Y esos son para mí los partidos más difíciles. Por ejemplo, Albania, yo creo que le da mucho miedo en aquel momento a Lopetegui, que era el seleccionador, porque era un equipo que en la Eurocopa lo había hecho muy bien. Y tú dices, vas a Albania allí, no sé qué. Y era un rival muy, muy complicado. Lo que pasa es que España jugó muy bien y se puso muy pronto por delante y luego, pues la verdad que lo controló muy bien el partido y tal. Pero los jugadores sí le ponen más ganas, hombre. Si vas a jugar contra Islas Feroe, por ejemplo,
Yo también estuve en Islas Feroe, que típico dato que le gusta a Álvaro, hay más ovejas que personas. Esas mierdas me encantan. Hay más ovejas que personas. Joder. Y fue una parte del reportaje que saqué yo cuando fui, y porque fue una frase que me dijo Lars Olsen, que es que era el seleccionador, que fue aquel de Dinamarca, en la Eurocopa que gana Dinamarca, que no iba a participar y que ganó, la de 2000. Sí, del 92, ¿no? Pues él era el que metió el segundo gol, él creo. Él estaba de seleccionador allí, entonces estuvo diciendo, bueno, nosotros, y fue la frase que dijo en la rueda de prensa, nosotros tenemos más ovejas que personas, pero podemos competir y tal. El campo era de césped artificial, de este nuevo. O sea, una forma muy cutre de vender a tu país. Lo tenemos más. No era su país. Él era seleccionador abroad de estos de que vamos a hablar luego, de estos que son contratados porque son cercanos, pero vamos, porque realmente Islas Feroe pertenece a Dinamarca, que la gente yo no sé si lo ubica, porque yo hasta que no llegué allí no estaba muy enterado. Islas Feroe pertenece a Dinamarca, pero compiten ellos solos, pero es corona de Dinamarca. Y la verdad que es un sitio espectacular. Tiene 18 islas comunicadas por túneles subterráneos. Joder. Es impresionante. Hay unas cascadas y tal. Yo hay un día, por ejemplo, cuando dices que hemos ido a los sitios, muchos de los sitios no te da tiempo a ver nada, pero yo, por ejemplo, en Islas Feroe madrugaba un montón porque amanecía súper pronto y me iba a correr como rollo Forrest Gump para ver lo que había alrededor. Y era espectacular, la verdad. En la isla que nos tocó, que era Thorshavn, que es la isla de Thor, el mítico dios. Y la verdad que era... Estaba pensando, ¿dónde juega ese? Digo, era espectacular. No, Thor, el novio de la Pataki. Ese, el mismo. Ese. Y estaba muy bien que en ese campo, era como un campo que os he dicho, de césped artificial, estaban haciendo una obra. Entonces, enfrente, tenía una tribuna en los dos laterales, pero en la parte que no iban a grabar la televisión, ahí habían tirado la tribuna entera. Y claro, en teoría iban a poner ahí la cámara máster. ¿Qué hicieron? Pusieron 4 contenedores de estos en los que hay en los puertos, ¿sabes? Portuarios, de estos contenedores que trasladan los puertos y también los camiones que se ven. Pusieron 4, uno encima de otro, y allí colocaron la cámara máster. Y yo decía, como se caiga el tío, va a ser la risa. Y hice fotos y tal, y la verdad que ahí España jugó contra Feroe y ya estaba, cuando fue después de... Este fue el partido de verano, de la que estaba ya ahí Robert Moreno, que había cogido el equipo en Malta, que en Malta también estuvimos... ¿Robert Moreno qué? Sí, eso hay que pararse un poco, ¿eh? Robert Moreno... ¿Que le han echado del Mónaco, puede ser? Sí, le echaron del Mónaco porque ficharon a este que estaba en el Bayern, que era muy bueno, ahora no me acuerdo. Niko Kovac, que... Robert Kovac, ¿no? Nico Kovac, no sé. Los diferencio. Que son los dos de origen alemán, pero con pasaporte croata. Pues el Mónaco sí tiene ahí un propietario ruso y no sé qué le pasó con Robert Moreno y lo destituyó después de unos meses, que había firmado después de irse de España en el último partido que dirigió. Bueno, él coge el equipo en Malta, me imagino que os acordaréis, en el partido de estos... Estuvimos ahí, que dan la baleta, que ya se le notaba el día anterior en las ruedas de prensa con Luis Enrique, que a mí me parece un fenómeno, la verdad. ¿Te parece un fenómeno Luis Enrique o Moreno? No, Luis Enrique, me parece un fenómeno en la manera de... O sea, a mí no... Me gustaría que diese entrevistas personalizadas, tal, pero yo lo entiendo. Yo entiendo las cosas que hace, es decir, y me gusta que vaya de cara y tal, no sé qué, a veces es un poco borde. Yo recuerdo la época del Barça antes de la final de Berlín, que estaba yo en Berlín, flipé, porque con lo borde que es, pero bueno... me parece coherente con lo que él piensa, ¿no? Lo de decirle a un tío, ¿cómo te llamas, Víctor? Y se apellidaba Malo, ¿os acordáis? Y dijo, pues así eres tú, o algo así, que dijo un periodista. Ahí estaba muy, muy desatado. Es que tiene un problema, yo creo, Luis Enrique, es que intenta ser gracioso y no lo ves. Creo que de eso ya se ha dado cuenta. O sea, a veces intentaba como hacer el chascarrillo y le salía una bordez, porque eso era muy borde. Y yo creo que intentaba ser, porque tenía esta cara cuando lo dijo como de... Estaba un juego de palabras, pero quedó como de, joder, tío, yo por puto desagradable. El otro día le vi en una rueda de prensa telemática de una compañera, Jessica Figueroa, le preguntaba desde un coche. Y estuvo gracioso. Estuvo simpático. Que en la selección se le más relajado que en el Barça, ¿eh? Sí, posiblemente. Pero bueno, en la previa de ese partido todo el mundo hablaba de España-Malta, no sé qué. El seleccionador era un jugador que había estado en Malta el día del 12-1 y había jugado España contra Malta. No, todavía no había jugado.
pero no había jugado, no había jugadores. El primero fue el 0-2 ese y luego ya jugaron en la Vuelta en Cádiz. Pero bueno, yo creo que se habían cumplido no sé cuántos años del 12-1, entonces todo el mundo había entrevistado la historia de los limones y no sé qué. Y Luis Enrique no estuvo especialmente simpático el día anterior. Entonces, algo parecía que le pasaba, ¿sabes? Y entonces el día siguiente fue cuando se supo todo lo que le... Claro. Todo el problema personal que tenía, y ahí asumió Robert Moreno, que hasta ese momento, pues Robert Moreno era un tipo al que te veía simpático, te hablaba contigo y tal, porque un tipo súper educado, formado y tal. Y bueno, luego fue nombrado seleccionador ya de manera definitiva después de los partidos de junio, porque en la primera ventana, pues eso, Luis Enrique trató de seguir y tal, pero al final no. Y bueno, luego Pero fue ahí nombrado. todos entendimos que era interino, ¿no? O sea, es que lo raro de esa historia es que todos entendimos que Luis Enrique, si él volvía... A lo mejor lo sabíamos qué entendió todo el proceso mundo tenía. menos él, puede ser. Yo creo que sí. Yo creo que la historia es que lo que pasa es que Luis Enrique, que es así, le dijo a la federación que él no tenía, que no se sintieran obligados, porque claro, el tema es que aunque más o menos desde el primer momento ya sabían que la situación era difícil, porque no tenía muchas esperanzas de mejorar su hija, pues tampoco querían marcarse ningún plazo, porque había la posibilidad de que, pues, bueno, pues que pudiera evolucionar de una manera favorable, que por desgracia no sucedió. Y entonces Claro. él no quería atar a la federación de que le estuvieran esperando eternamente. Y yo creo que fui muy honesto con las cosas. La federación trató pero para mí la federación se portó fenomenal con Luis Enrique, porque creo que era la apuesta decidida por ellos y para ellos era el seleccionador bueno e intentaron por todos los medios que siguiera. Creo que Robert Moreno pensó de otra manera y luego hubo un momento pues que ¿Tú cuando se sabes? supo que Luis Enrique quería volver a entrenar, la federación pensó, pues si tenemos la posibilidad de que vuelva este hombre, pues vamos a tirar de este hombre, ¿no? Cuando eres joven y te enrollas con una tía y piensas que eres novio, porque eres joven y no sabes de la vida, y a los meses descubres que te dice ya, no, que novio, pues si yo estoy haciendo mi vida y tal, y dices, que esto no va así. Es lo que le pasó a Robert Moreno, en plan, se pensó, hombre, ya somos novios porque ya hemos follado, y luego dijo, no somos novios, si te vas a tu casa, que vuelvo con el malote de la moto que era Luis Enrique. Bueno, no sé si la comparación es la más apropiada. Yo siempre pensaba que es como si a ti te sustituye en un trabajo muy cualificado una persona que está de prácticas y lo hace muy bien. Bueno. Pero en el momento en el que esa persona a la que has sustituido, pues siempre de prácticas vas a ver que cuando vuelva de baja maternal la persona que suyo, claro. lo está haciendo, el puesto es suyo. Esa es un poco la sensación que teníamos todos, aparentemente. Pero hombre, la verdad que la situación se tornó en una cosa muy fea y bueno, pues me da pena porque sí, porque las cosas no acaban así de mal y ves que luego los comunicados, todo eso fue muy feo, la verdad. Pero lo más feo fue lo personal suyo, ¿no? O sea, porque es que yo realmente lo del puesto lo vi casi una pataleta. O sea, que a nivel profesional era una cosa como de, bueno, pues ha vuelto Luis Enrique, pues sí, un poco lo que dice Álvaro, ¿no? Es como... Pues la chica vuelve con su ex, ¿no? Tú eras el amigo de verano y así se pactó, ¿no? Claro, la cosa fea que había por debajo y que creo que se hinchó más, a mí me da la sensación de que era más sencillo, era una cosa así simplemente de eso, ¿no? De un seleccionador y el suplente. Cuando ya empezaron a salir trapos sucios personales de tú no me has llamado, tú tal, ahí es donde a mí me violentó. Sí, eso era muy violento todo. Si es que tampoco era un tema tan enrevesado y de repente, joder, hay un trasfondo ahí que los dejaba ya muy mal, ¿no? Sí. Ya no solo por lo que se decían, sino por entrar al trapo, los dos, ¿no? Porque entró uno, luego dio la rueda de prensa al otro y, joder, estaba un poco de apuro casi por ellos, ¿no? Sí, la verdad que fue un poco complicado, sobre todo porque, bueno, yo creo que metieron de por medio a los ayudantes porque los dos querían mantener el equipo y entonces yo creo que eso es un poco lo que no se cuenta, que creo que es clave, ¿no? Que al final es Luis Enrique, yo quiero volver a entrenar, Robert Moreno, según la versión de Luis Enrique, dice que él quiere seguir y claro, lo que piensa Luis Enrique es, me quedo sin banquillo y me quedo sin equipo, que es un poco, ya sabéis que los entrenadores para formar equipo les cuesta mucho. Y entonces es que menudo la que me está liando, porque ya no es que yo no pueda volver a entrenar, es que si ahora me cojo el Arsenal, que era una opción que ya realmente él podía tener a corto plazo porque acabarán echando a Emery, no puedo llevarme a mi equipo de trabajo porque les está poniendo la situación de que sigan con él, ¿sabes? Entonces
eso es una parte que no se contó, pero que yo creo que es la parte más esencial de la disputa. La disputa no viene porque no le llamó y no sé qué, sino porque su decisión de querer seguir en el cargo obligaba a Luis Enrique a tener que montarse un equipo nuevo o si no, a que Robert Moreno generase un equipo nuevo siendo un seleccionador inexperto como seleccionador nacional. La verdad que no tenía mucho sentido. Claro. No, total, por eso te digo que es que claramente el dilema era ese, que por eso no entendí por qué salían esos otros temas, que los sacaban ellos, me refiero. Sí, cuando era una cosa muy fácil de entender, era como de, oye, tío, era mi equipo, pactamos esto, ¿no? Salió lo mejor posible para la selección, ¿no? Que es al final que Luis Enrique, joder, es un tío con peso, creo. Sí, yo creo que al final esto es como cuando tú piensas qué posibilidades tienes en el mercado, ¿no? Yo siempre hablo, por ejemplo, que mis amigos son de la Athletic Bilbao, cuando hablan de a qué entrenador se puede fichar. Yo les decía que cuando estaba Valverde en el Athletic, yo decía, es que el Athletic tiene ahora uno de los 10 mejores entrenadores que puede haber en el mercado por una circunstancia de la vida que es porque él quiere vivir en Bilbao, porque él es del Athletic, porque él, ¿sabes? Claro. Pero es una circunstancia de que es un entrenador que es muy reputado a nivel internacional y que está en ese cargo por una circunstancia muy en concreto. Y es lo que le pasa a España. Es decir, Luis Enrique es un entrenador que tuvo una oferta antes de que fichara Sarri por el Chelsea, de una morterada de dinero y no quiso ir, porque prefería ir a España. Pues es una cosa rara, que un seleccionador prefiera ganar 10 veces menos por entrenar a su país y porque le guste. Entonces, para mí que España tenga uno de los mejores entrenadores más cotizados que ha ganado una Champions de seleccionador nacional con 45 años, que suelen ser cargos los seleccionadores a veces de gente más experimentada, por lo menos en España, es una oportunidad buenísima que España no puede desaprovechar, para mí, ¿eh? ¿Y tú crees que los jugadores estaban divididos ahí? Que había algunos que preferían a Moreno, otros a Luis Enrique. Siempre se ha hablado mucho y yo creo que no hay tanto de eso, ¿eh? Los jugadores siempre tuvieron la sensación de que si Luis Enrique podía volver, iba a volver. Esa sensación daba, por lo menos. Pero bueno, fue muy feo para ellos porque también estaban en una situación un poco extraña, ¿sabes? Porque hubo un momento que parecía que Robert Moreno iba a ser el seleccionador definitivo. Entonces, fue una situación de lo más... Es todo muy raro, porque encima luego se ha aplazado todo un año, ahora Luis Enrique tiene un año más, pero Robert Moreno queda como ya muy lejano, ¿no? Es todo ha sido todo muy, ese proceso muy extraño. Muy extraño. La selección española además se está renovando mucho y parece como que la base que va a llegar con Luis Enrique al Mundial es muy diferente a la que tenía a lo mejor Robert Moreno, porque Luis Enrique está entrando un montón de gente nueva. Sí, de hecho, ayer acabó el equipo con creo que entre todos no sumaban 50 internacionales. No, porque entró Ramos luego. Pero hubo un momento que el equipo, el capitán era Rodrigo Hernández. Fíjate. Y no sumaban 50 capitanías entre todos. O sea, 50 internacionalidades entre todos. Es bastante extraño, la verdad. Pero bueno, algo hay que hacer. Es decir, lo que había no ha funcionado, porque después de 2014 no salió bien, 2016 con Del Bosque tampoco salió bien. Lopetegui tenía una pinta brutal. Tenía muy buena pinta. ¿Cómo salió? Porque Lopetegui, a la gente yo le digo, es que Lopetegui no perdió ningún partido con la sub-21 y ningún partido con la absoluta, ¿eh? Y partidos como el de España-Italia en el Bernabéu que se recuerdan. Fue increíble ese partido. Se recuerdan. Sí, pues, y está demostrando que es un entrenador muy bueno, aunque también yo siempre tenía la sensación de que a Julen el cargo de seleccionador, como le pasa a otra gente, que luego hablaremos, es el cargo que tiene que tener. Porque hay gente que, por ejemplo, que ha sido muy buenos seleccionadores, sobre todo esos que hay bastantes en Francia y tal, que tienen mucho tiempo para analizar cómo juega el rival, cómo juega... Se nos va a quedar una primera parte de seleccionadores no atracadores, pero españoles, y ya los atracadores los vamos a dejar para el siguiente. Sí, porque aquí no estamos hablando nada de atracadores, estamos hablando ninguno es atracador, por suerte. Sí. Y entonces yo creo que Julen le daba mucho tiempo a preparar su equipo y lo que iba a hacer el rival, es decir, eso que os he contado de jugar con 3 contra Albania y pensar que el mejor es Monreal, Ramos y Piqué, y en cambio en un club no tienes eso, no tienes tanta posibilidad tengo 56 jugadores, porque Julen cambiaba mucho, pues para jugar contra Albania me llevo a Monreal, pero igual para jugar contra Italia y Liechtenstein no me hace falta. Luego en la lista sí que lo incluyó, pero esa variedad que él tenía, ya la había hecho en la sub-21 y demostraba que tenía unos recursos tácticos, humanos, espectaculares. Entonces fue una pena lo que pasó. Y luego en el Madrid es que después de un ciclo ganador es muy difícil coger un equipo. Y coger un equipo, venir a ganar 3 Champions era muy, muy difícil. Pero el Real Madrid hizo un partido contra la Roma en Champions, que era puro lopeteguismo. Vale, luego vino una mala racha. A lo mejor si hubieran confiado en él seguiría de entrenador. Pero lo que pasa es que yo creo que era un proyecto muy complicado, porque tú vienes de ganar Champions
sin Cristiano Ronaldo, después de un Claro, mundial, bueno, las y temporadas son muy difíciles. después de un ciclo ganador en el que se te va el tío que mete tantos goles. El marrón que tuvo en el Madrid Lopetegui era un marrón importante. Y Muy además no importante. tuvo muchos fichajes, pero bueno, A yo creo Mariano, que Mariano. es un seleccionador con el que yo de lo que he visto, la manera de trabajar era espectacular, la verdad, y me gustó mucho. Y bueno, recuerdo un partido también de estos que a Julen le preocupaba mucho, de que no le preocupaba jugar contra Italia. Evidentemente le preocupaba jugar contra Italia, pero él desde que coge la selección dice todo el rato que el partido que más le preocupa es el partido de Macedonia. Ja. Y a ti te dice el partido de Macedonia, el partido contra Macedonia en Macedonia, porque era después de haber acabado la temporada y el Madrid, o sea, bueno, y seguramente iba a haber algún equipo español que iba a haber jugado la Champions, que así pasó, Claro. y entonces tenías que jugar un partido allí en Macedonia, que claro, que era una situación complicada, que cómo vas a Macedonia, tal, y de hecho lo jugó la selección y ganó 1-2, además ese día jugó Isco de titular, no jugó Diego Costa, jugó muy bien y esos eran los partidos que él les daba mucha vuelta, ¿sabes? No le daba vueltas a un partido en casa contra no sé quién, sí, pero él le daba vueltas a juego en Macedonia, se las ha hecho pasar muy chungas a Italia, porque estaba en el grupo con Ya Italia, ves. y le daba muchas vueltas a esos partidos y luego los sacaba bien, pero le tenía mucho tiempo para trabajarlo. De hecho, Macedonia, yo es un país que os he dicho antes, en ese viaje, la verdad que tuve muy mala suerte porque algo comí en mal estado y cogí una bacteria que me ha durado 1 año y medio Ostras. y me ha traído para la calle la amargura, la verdad. Y la primera vez que estuve también tuve una factura de teléfono desorbitada, o sea que no es un país para buen No se recuerdo. recomienda. Encima, la primera vez que estuvimos, que fue en 2014, yo creo, porque fue en el grupo, estábamos en el grupo, fue en 2015, después del grupo de clasificación para la Eurocopa, era cuando era la crisis humanitaria de que la gente se estaba marchando de Siria y pasaban por la frontera y entonces Skopje, justo ahí en la frontera entre Macedonia, había una crisis humanitaria brutal y hubo un montón de gente que se acercó a hacer reportajes allí y era muy duro. Me acuerdo que algún compañero, muy buena persona, que había ido allí, que había vuelto sin ni un duro, sin ropa, sin zapatos, porque veía a la gente que no tenía de nada, ¿sabes? Entonces, un viaje doloroso y la verdad que los partidos de fútbol luego no tienen nada que ver al recuerdo que tú tengas del país, Ya, ¿no? Porque España puede claro. jugar muy bien y ganar, pero a ti igual te ha pasado cualquier otra cosa y era lo que nos recordaban. Pero para mí esa selección de Julen jugaba realmente bien, la verdad. Vamos a abrir el melón Javi Clemente. Melón Javi Clemente, que es lo que quiere estará esperando mucha gente. Con el que tú has tenido contacto y además, joder, sois no paisanos porque no sois del mismo sitio, pero sois vizcaínos ambos, ¿no? Bueno, realmente somos del mismo sitio, porque nacido yo soy en Baracaldo, como Ah, él. bueno, en cruces. Ah, En paisanos cruces. del todo, claro, claro. Claro, pero soy nacido en Baracaldo como él, 90% de los niños de 1975 al 82, porque todo el mundo nacía en Cruces, que es el hospital de Baracaldo, aunque luego te podían inscribir donde vivía tu familia. En mi caso, mis padres fueron honrados y pusieron nacido en Baracaldo, entonces yo soy nacido en Baracaldo, pero hay un montón de gente que luego ponía nacido en Galdácano, nacido en Basauri o nacido en una Iker Casillas, que siempre dicen Móstoles, su Sí. ciudad natal. Y es, no, nadie nacía en Móstoles hasta el año 85, 86 o por ahí. No Claro. había maternidad, nació en Madrid. Eso está mal. Amigo. Eso Claro, está no, mal. no es que está mal, porque es que seguramente le escribieran así. Entonces eso un Claro. poco pasa, ¿no? Que si tú lo miras es un dato del INE, pues seguramente la mayor natalidad de España después de Barcelona, Madrid, pues estaría en Baracaldo. Pero era un poco ficticio, ¿no? Bueno, Y Clemente, ¿tú eres pro Clemente o Clemente? No te digo contra, porque estar contra la gente es muy feo, pero claroscuros Clemente. a ver, yo debo decir que cuando no vivía del periodismo y no conocía a Javier Clemente en persona, veía las batallas estas que tenía en la prensa y yo era más pro Clemente porque creo que el equipo jugó muy bien y compitió muy bien. Luego conocí a Javier Clemente y yo, lo sabe él, no quiero decir que no estoy desvelando nada, tengo una relación bastante, la gente diría que muy buena con Clemente, yo tengo una relación peculiar con Clemente. Es decir, ¿Qué quiere decir peculiar. eso? No, Clemente a mí siempre me ha tratado muy bien. Me ha atendido en todos los sitios del mundo donde me ha tocado seguirle, pero me ha metido en cada lío también de buenas dimensiones. Entonces, yo le estoy muy agradecido porque
porque siempre me ha tratado bien y me ha dado entrevistas y cuando he tenido que buscar una reacción de algo, de alguien o algo que haya pasado, pues siempre me ha atendido, pero es verdad que Clemente se calentaba, pegaba una rajada y luego pues tenías que decirle tú a Javi, es que lo has dicho, ya, pero es que tal, es que esto y tal. O sea, te decía, ¿por qué pones eso? Porque lo has Claro, dicho. y de hecho os puedo contar una que me pasó, que fue curiosa, es cuando Clemente debuta como seleccionador serbio. Es que Clemente da buenas vueltas, ahora las vemos. Clemente debuta como seleccionador serbio, lo hace después de que le hubiesen echado del Athletic de Bilbao la tercera vez, que creo que estuvo, porque primero ganó las ligas, luego estuvo cuando gana las elecciones, creo que fue el Chundi, no me quiero equivocar, porque debe ser 90-91, y le despiden porque el equipo va muy mal. Y luego le llaman, en el bienio negro del Athletic, que se llama, que es 2 años que el Athletic las pasa fatal y casi desciende, le llaman para salvar el equipo. Entonces, él coge el equipo en la 2005-2006, no, en la 2004-2005, no, 2005-2006, 2005-2006, no sé, en noviembre de 2005 salva el equipo y ese verano le firman a un futbolista que lo conocéis, que se llama Javi Martínez. Y Sí, claro. se gasta un montón de dinero en Javi Martínez, que era un juvenil de Osasuna que no había jugado en el primer equipo. Que Javi Martínez es uno de los que os han robado, Iñaki. Sí, que ellos dirían, lo hemos robado a buen precio, 6 millones creo que fue. Pero sí, 6 era como la millones gran promesa de Tajonar. 6 millones sin haber jugado ni un minuto en primera división. Estaba en promesas todavía, bueno, juvenil incluso. Sí. Estaba en el juvenil, había subido un par de partidos al promesas. Y además, él tiene un hermano que se llama Álvaro, que había jugado, pasado con las categorías inferiores del Athletic, le habían hecho una entrevista y había dicho que bueno, que el Athletic no se había portado bien con su hermano, él sin tener ni idea que eso iba a pasar. Clemente había pedido una serie de futbolistas y el Athletic, que lo dirigía la Mikiz en aquel momento, no le hace ni caso y firma a Javi Martínez, porque Javi Martínez, todo el mundo que fuera un día a Tajonar y lo viera, pues decía que era un portento físico. Y lo fichan y es una apuesta. Y Clemente, en una pretemporada que tiene, esa pretemporada que tiene el Athletic, pega una rajada de contra la directiva por haberlos firmado. Por haber firmado a ese jugador, que no lo conoce nadie, no sé qué, y la directiva le destituye. Entonces le echan y le sale la oferta de Serbia a los 10 días. Joder. Y Clemente la acepta. Joder. Porque esto es en septiembre, el día que España gana el Mundial de Baloncesto. Es el día que debuta Clemente en Serbia, en un Serbia-Azerbaiyán. A puerta cerrada, que os cuento. Un Serbia-Azerbaiyán a puerta cerrada con Clemente seleccionador. Es todo súper random. Sí, y Gaby Ruiz sin poder entrar, porque no le ha acreditado la Federación Serbia. Mi amigo Gaby Ruiz. Ah, Gaby Ruiz, eso es verdad que... Estuvo con nosotros, sí. Sí. Por cierto, aparte de Programón, uno de los que más ha gustado. Programón, ¿eh? Es que Gaby es un fenómeno. Sí. Es un fenómeno. Genial. Contó alguna mentira, como que dice que si yo le digo que haga algo lo hace, pero lo demás todo. Bueno, pues eso. Y en ese partido, Clemente, la verdad que se porta muy bien, por eso digo que siempre se porta muy bien. Le llamamos por teléfono, llegamos a Belgrado y la ciudad deportiva la ciudad deportiva de la Federación Serbia está a las afueras de Belgrado, en Kovilovo. Y era bastante difícil llegar. Entonces hay un momento que yo iba con un fotógrafo de marca, que es un fenómeno, que se llama Pablo García, y no éramos capaces de llegar allí porque todo estaba en cirílico, no estaba bien, o sea, no ponía Kovilovo, estaba en cirílico, pues yo no he aprendido cirílico, ¿qué quieres que te diga? Y se nos hacía complicado, no había GP, bueno. Entonces se me ocurrió, yo me monté en un taxi y Pablo siguió el taxi en el que yo iba. Llegamos tarde a la ciudad deportiva de la Federación Serbia, pero Clemente nos atendió muy bien, tenía a Vidakovic, aquel que jugó en el Betis y en el Betis, de asistente y de traductor, y nos entendió muy bien, nos contó que bueno, que al principio por señas, tal, se estaba enterando, no sé qué, que iba a debutar contra Azerbaiyán y tal. Entonces hay un momento que esa era la parte de la entrevista sobre Clemente seleccionador serbio, pero le tenía que preguntar por el despido en Bilbao. Claro. Y me pegó una rajada que como me había atendido tarde y solo íbamos a sacar la parte de Serbia, el fotógrafo Pablo llamó al periódico y dijo, ha pegado una rajada Clemente, el fotógrafo, ha pegado una rajada Clemente, ¿qué hago con las fotos? Y dijo, bueno, manda las de que tengas de entrenando de Serbia y tal, no sé qué, y mañana vemos qué hacemos. Clemente había dicho que, por ejemplo, un directivo del Athletic, frase textual, sabrá de vacas y de ovejas, pero de fútbol no tiene ni puta idea. Entonces, claro, Clemente, que era columnista del Marca, Ostras, es verdad. yo digo, le voy a avisar de que ha dicho esto. Es decir, nosotros imprimimos la entrevista y yo se la enseñé. Le dije, Javi, es que no sé si te acuerdas, pero has dicho esto. Esto va así.
Y dijo, sí, la verdad que es un poco duro, pero bueno, pa'lante. Y al día siguiente se montó un pollo en Bilbao que flipas. Y entonces decía, bueno, pero es que claro, es que... Y luego me decía que yo lo había tirado de la lengua. Entonces era como, pero Javi, ¿pero qué te has tirado de la lengua? A que mente otra cosa, no, pero no hay que tirarle mucho, ¿no? Yo No. creo que a poquito que le pongas el capote ya entra solo. Pero la verdad que ya te digo que él siempre se ha portado muy bien y luego, pues eso, yo lo he entrevistado otras más veces, cuando fue entrenador del Murcia, eh, bueno, otros muchos actos, cosas que me ha tocado que ha estado por ahí, en Valladolid, o sea, Es que él siempre se ha portado muy bien conmigo y en la época de la selección yo creo que él vivió una guerra ahí de medios que se le complicó muchísimo al final, ¿sabes? Se le fue de las manos la guerra, pero yo creo que su equipo, es verdad que jugaba con muchos defensas, que me lo vas a decir. No, te iba a decir que estuvo, yo recuerdo que estuvo 4 años sin perder ningún partido, que siempre se hablaba de que 4 años que llegó, yo creo que es del 94 hasta el partido contra Nigeria, en el 98 no pierde ningún partido. Nos echan Inglaterra, pero claro, nos echan por penalti, no cuenta como derrota. Se echa por penaltis en un partido que nos anulan 2 goles, que uno es muy legal, ¿eh? Joder, sí. Y que fallan Hierro y Nadal. Y que Manjarín le sale Siman casi a medio campo e intenta hacerle un caño. No sé si os acordáis de esa. No me acuerdo de eso, macho. Hay un balón que le dan a Manjarín y Siman se vuelve loco y sale como fuera del área y en vez de, con todas las opciones que tenía para tirársela por una banda y que Siman la agarrara, para picársela por encima y correr más que él, intentó hacerle un caño y no lo salió. Claro. Pues, entonces, ese partido luego nos echa, o sea, nos gana Italia, ¿no? Con el gol de Retino Bayo y de Roberto Bayo, que en esa jugada siempre recomiendo a la gente que se fije la patada que le mete al Corta. La jugada es no sé si os acordáis, es una jugada que a España le pillan atacando sí. Y es un balón largo que pega a Dino Bayo y le llega la pelota, creo que es a Zola o a Signori, ahora no me acuerdo, le bota y la prolonga hacia Roberto Bayo. Y al Corta va al que prolonga la jugada y le mete una patada en el pecho que lo tumba de muñeco, así. Lo que pasa es que luego el bueno de Roberto Bayo controló la pelota, regateó a Zubi y la metió entre Abelardo y el poste, la verdad. Y yo me acuerdo de ese partido como si fuese hoy. Ahí fue muy duro. Me acuerdo verlo con mi amigo Gochón ahí. Bueno, un drama. El 94. Hombre, yo creo que ha sido el partido de la selección que más gente recuerda, ¿no? O sea, claro, junto con el Mundial que se ganó y tal, pero de estos la imagen... dice, ¿dónde estabas cuando el gol de Baggio, ¿no? La imagen de Luis Enrique. El codazo de Luis Enrique, claro. Claro, sangrando. Luis Enrique. Era muy llamativa, con la camiseta blanca de encima de una camiseta blanca que la sangre se veía tanto, Tassotti. Sí. Yo hice un report, Álvaro, de cuando se cumplió 25 años, pues en julio de 2019, y llamé a varios jugadores, entre ellos Alcorta, bueno, varios que jugaron ahí, ¿no? A Abelardo, Zubi, y también al fisio, a Ortegoso, que decía que si no le aguantan la banda, sale al campo y mata a Tassotti. Joder. Que lo mata, claro. Que lo querían matar, que le daba igual, que le decían que iban a sancionar, que le daba igual, que lo quería matar. Y luego, fíjate, Luis Enrique siendo entrenador de la Roma, Tassotti era ayudante del Inter y le fue y le dio la mano y... Han pasado muchos años, pero... A ver, pero en el momento... La nariz. Ahora con el VAR, con todos los que critican al VAR, ahí nos hubiesen pitado penalti. Con el VAR, a lo mejor España, ojo a lo que voy a decir, podría tener hasta 4 mundiales, porque ese... Aquí está la teoría de Álvaro de que España en realidad tiene 5 estrellas en la camiseta. No, pero el mundial de Corea, que era muy barato, que lo gana una Brasil, que no era tan cosa. Ahora, por nombres, sabes los nombres y dices que era la hostia, pero no era tan El de Corea, si llega a ver VAR, el cuarto habría sido España-Italia, también te digo. Bueno, pues claro. Eso ya... Eso es verdad. Pero es verdad que para mí en el mundial del 94 ahí España competía muy bien. Claro. Luego es verdad que Clemente en el mundial del 98 pues poco puede hacer. El partido de Nigeria, que por cierto lo dirigía Nigeria el mítico Bora Milutinovic, nos ganan porque Zubi tiene un mal día, porque los cambios son apretados, porque salimos a jugar con un montón de defensas. Claro, si lo hemos visto aquí alguna vez, que es que salimos con Belsué, creo que con Iván Campo, el lateral izquierdo, con Hierro, Nadal, Abelardo, o sea, no recuerdo. Pues bueno sería, pero saldríamos con Iván Campo de mediocentro, yo que sé, o Alcorta. Creo que era Iván Campo de lateral, luego 2 centrales y Hierro, Nadal de mediocentro. Los 2 centrales no sé si eran Abelardo y otro. Una cosa. Hierro y Nadal, pues de hecho el partido aquel de Inglaterra yo creo que también estaban Hierro y Nadal o Hierro de mediocentro y 5 atrás Nadal, o alguna cosa así. Clemente ponía muchas veces a Hierro de mediocentro porque en el Mundial de 94
que España gana 3-0 a Suiza, Hierro metió un golazo de medio centro, en una jugada que se hace individual y tal. Era un Hierro más joven, no como en los últimos años en Madrid, que era un Hierro que era rápido y que podía ir para adelante, podía ir para atrás. Una cosa distinta. Yo es que tengo la teoría esa, el Mundial del 2002, pero me acaba de desmontar Iñaki, claro, es verdad. Y es que además no hubiera... igual le hubiéramos ganado a Italia, que tampoco es una selección italiana que... Pero es que también hubiese pasado Portugal de la fase de grupos, hubiera sido todo distinto. Hablando del VAR, dentro de poco viene alguien a hablar del VAR, un especialista del VAR, no vamos a decir quién es, que la gente especule. ¿Qué más cosas podemos hablar de seleccionadores españoles en esta primera parte? Yo, por ejemplo, para acabar de Clemente, yo no sé si la gente es plenamente consciente de que Clemente, aparte de entrenar a Serbia, luego entrenó a Camerún. Con Eto'o. Sí. Y que bueno, que le fue así regular, tampoco le fue especialmente bien. Y luego fue seleccionador después de ser seleccionador de Serbia, tuvo una negociación para ser seleccionador de Irán y no acabó siendo. Pero dejó un momento mítico que es en la gente se puede... Sí. Con un traductor y le decía al traductor que yo no quiero vivir en Irán, traduce. Sí. Yo voy a venir, o a lo mejor no. Sí, era muy cachondo. Él quería seguir viviendo en Zarauz, que decía que no necesitaba viajar, o sea, que no necesitaba, que quería viajar y ver porque, por ejemplo, iraníes había Nekunami y Masudi en Osasuna, estaba Maravikia en el Hamburgo, ¿sabes? Había unos cuantos que estaban por Europa. 3 o 4 que se vean, pues ya está, ¿sabes? Claro. Te decía que podía viajar de vez en cuando a Teherán, pero que no necesitaba vivir allí. Y luego estuvo de la época de Camerún, que mi amigo David Ruiz tiene un libro muy bueno, que viene varias anécdotas, que mira, lo voy a enseñar, voy a hacerle publicidad, que se llama Fútbol que estás en la tierra, que cuenta un montón de anécdotas porque él ha viajado mucho por el mundo. Cuenta una muy buena de Camerún, que os la recomiendo que leáis. Luego estuvo de seleccionador en Libia, que eso igual la gente sí que no se acuerda. Libia, sí. Y ganó una Copa de África que es... Bueno, no es una Copa de... Porque hay Copa de África y Campeonato Africano. La Copa de África es la conocida, la que se jugaba siempre en una época mala de calendario, que el Barça perdía y el Madrid. Sí. Y esta otra es una Copa de Campeonato Africano que solo lo juegan los jugadores que están compitiendo en África. Es decir, no los europeos. O sea, no los que juegan en equipos fuera de África. Y entonces, en esa Copa, en ese campeonato africano, Clemente lo ganó con Libia a los penaltis. Luego le echaron y tal, pero consiguió un título. Y hacía un montón que no ganaba un título, desde el doblete del Athletic, vamos. O sea que... 1984. Sí. Y la verdad que bueno, fue un alegrón para él. Ganó los penaltis y tal. Además, que ya sabes que a él los penaltis le traían mucho por la calle de la amargura porque perdió una Copa de la UEFA con el Español en el 88 a penaltis. La de Leverkusen, sí. Leverkusen, un despropósito todo, porque había ganado 3-0 en la ida, 3-0 en la vuelta lo perdió y luego perdió los penaltis. Y para él fue pues una pequeña satisfacción. Lo que siempre dice Clemente, también se puede leer en el libro, es que cuando tú vas a África te tienes que adaptar a lo que hay allí. No puedes llegar con la mentalidad esa de voy a cambiarlo todo y tal, pues porque tienes que aprender cómo funcionan allí y cómo tienes que dirigir allí. Claro. Y bueno, hay gente que lo ha sabido hacer bien y otros que no, como dice Álvaro, que simplemente van allí pues a ver si cogen un buen contrato, ¿no? Pero ha habido grandes seleccionadores que han funcionado en África porque han entendido muy bien las necesidades y dentro de los medios que tenían cómo poder funcionar allí. Yo creo que... O sea, que con Libia sí que se instaló allí Clemente y todo. Es que esa es la duda que tengo yo siempre. Siempre con Clemente tengo esa duda de si es como más disfrutón, o sea, de bueno, yo me quedo aquí, ya iré y lo trinco y tal. O si se ha metido en la idiosincrasia, en el idioma, está buscando jugadores. Él por ejemplo, casi siempre necesitaba un traductor, pero bueno, ha sido bastante más aventurero de lo que yo me imaginaba. Yo no me lo imaginaba tan... No da nada la pinta y en cambio ha tenido muchas aventuras de estas y encima algunas con éxito. Sí. Y la verdad que eso sí me sorprendió por su parte, porque, bueno, le veías más como pues, otros seleccionados que hemos tenido, ¿no? Pues Del Bosque también intentó una aventura como entrenador ahí, entrenador en Turquía y no le salió bien, o Luis Aragonés también lo intentó en Turquía y tampoco le salió bien. Clemente, aparte de Libia, estuvo en Gabón también. En Gabón no, estuvo en Camerún, ¿no? Camerún. ¿No? Sí, Camerún. Camerún seguro, sí. Camerún y Libia, yo creo. Camerún y Libia y Serbia, que es donde... Camerún, Libia y Serbia.
Y donde España. yo pude conocer Belgrado, que por cierto, que me pasó eso que habéis dicho, el partido de puerta cerrada, el pequeño Maracaná, la habían pegado Ah, aquí. no, en Gabón estuvo Camacho. Sí, sí, Camacho. claro, Camacho estuvo en Gabón y en China y en Gabón. Joder, Eh, es que hay cosas que dices, atracadores no, pero ¿qué coño pinta Camacho en Gabón? Pues es... A Gabón, ver, Gabón que nos quiera hacer buenas noches, lo buenas sabéis, ¿no? noches, sí, Gabón. Gabón. Pues además a Camacho, Camacho que es uno de esos Ah, seleccionadores, cuando yo llegué al Marca, el seleccionador era Camacho. hablamos de Camacho y nos vamos y terminamos aquí y vamos Vale. ya a la segunda parte, porque Camacho Pues también... Camacho estuvo de seleccionador en China y hacía muchas bromas. Yo a Camacho lo había conocido mejor cuando fue entrenador de Osasuna, ¿no? Yo hacía Osasuna Sí, sí. y él era muy gracioso, porque es un tío como muy gracioso. En el trato personal es muy gracioso. Además, Iñaki nos asuna buen rendimiento Camacho, ¿no? Bueno, pues se mantuvo al equipo y tal, pero no dejó ahí mucha No. huella. O sea, se le acusaba, no sé si sería verdad, pero se le acusaba de que él que no estaba muy pendiente del día a día, que viajaba mucho a Madrid, que no estaba mucho ahí. Bueno, cogí un poco la inercia, no me acuerdo del entrenador anterior, pero bueno, o sea, no ni pena ni gloria, diría yo, no sé. Tú, Rodri, que lo seguiste más, pero yo la Sí, sensación yo que como le aficionado recuerdo era como eso, pusieron no a fue Camacho. mal, no fue una cosa de que fracaso que vino y tal, como luego Caparrós, por ejemplo, que nos fue muy mal con él, No, pero tampoco nadie lo recuerda con muchísimo cariño ni como que Osasuna lograse nada. No, al final lo que consiguió Camacho es que él coge el equipo después de que echan a Ciganda, tiene una racha inicial muy mala, pasa el incidente del Bernabéu, que yo es lo más gordo que he visto en mi vida en un campo de fútbol, lo más gordo, que es que te hagan 2 penaltis y te echen al futbolista, que fue lo que le pasó a Juanfran. Y eso fue... Eso se lo hicieron a Italia, en Corea, a Totti, que le echaron con 2 amarillas porque le hicieron 2 penaltis y le sacaron 2 amarillas por tirarse. Bueno, pues lo mismo le pasó a Juanfran, la única diferencia es que Pérez Burrul encima le dijo que si no sabía tirarse, que aprendiera. Luego le metieron a la nevera. Pero bueno, ese fue un punto de inflexión para Camacho, porque luego la segunda vuelta ganó muchos partidos y cuando prácticamente parecía que Osasuna estaba desahuciado, tenía jornada 37 en el Camp Nou y jornada 38 contra el Madrid. Y sacó los Sí, fue ese año. Y ganó 0-1 con gol de Pandiani en el Camp Nou. En el Camp Nou. Y en la vuelta ganó 2-1 con un golazo de Juanfran de volea, que era el que habían echado en el partido de la primera vuelta, cuando el campeonato era asimétrico, ¿sabes? Y eso fue un poco el recuerdo que tenía Camacho, pero es verdad que no dejó mucha huella. Tampoco debió dejar mucha huella en Gabón porque estuvo un rato, porque estuvo muy pocos partidos, la verdad. Pero nos contaba anécdotas graciosas de China, porque es que Camacho estaba de comentarista, ha estado de comentarista, creo, en los últimos mundiales, y yo he coincidido varias veces con él. Y en este último mundial, volviendo del primer partido que juega España, que lo juega en Sochi, en el vuelo de la noche estuvimos hablando un rato y tal, y no sé qué, y bueno, contaba anécdotas de eso, de China y de que los jugadores no tenían alma para poder competir, que eran, pues eso, que eran como flojos. Y luego también, volviendo del partido de Irán... No creo que lo dijese así, Camacho, pero vamos a decirlo flojos. Y bueno, que no tenían alma para competir. Rodri está haciendo la traducción simultánea. Sí. Y de hecho, partiendo del partido de Irán, me pasó una cosa cachonda, es que volvía, o el partido de Irán lo debimos jugar en Kazán, yo creo, volvimos a las 1000 de la noche a Krasnodar, y cuando yo me monté en el avión vi que había un montón de comentarios sobre que Camacho no era capaz de pronunciar ningún nombre de los iraníes. Y entonces, claro, él decía, yo qué sé, ¿cómo se pronuncia? Tal, como habla él, ¿no? Y decía yo, pues Queiroz, sabía de Queiroz y ya está. Porque Queiroz estaba de seleccionador de Irán, que ahora está de seleccionador. Ahora hablaremos. Otro, ¿qué tal? Yo me acuerdo que Osasuna, cuando estaba Camacho, tenía a los hermanos Flaño, que eran gemelos, Javier Flaño y Miguel Flaño. Y recuerdo un tuit muy gracioso de un periodista de Pamplona cuando fichó en China, que dice, ¿cómo va a organizar Camacho ese equipo de chinos si en Pamplona no distinguía a Javier Flaño de Miguel Flaño? La verdad que les ponía el nombre al revés. Que tiene que ser difícil. El otro día yo hablaba con un amigo entrenador que él me decía, tú comentabas partidos en Eurosport, ¿no? Que yo decía, sí, bueno, las categorías inferiores y tal. Me decía, ¿qué tal? Y digo, bueno, a mí me gustaba y tal. Y digo, eso sí, tengo un recuerdo de un mundial sub-20 en el año 2011 que las pasé fatal porque me tocó el grupo que estaba Argentina, Inglaterra, no me acuerdo quién era el otro ahora. Bueno, la cuarta selección en discordia era Corea del Norte. Ostras. Corea del Norte, sub-20, o sea, había 5 que se llamaban Ki,
O sea, era una cosa dramática. Encima, yo no era el narrador, yo era el comentarista. Entonces, yo tenía que aportar algo de valor. Tú trata de conseguir información en Corea del Norte, que no se emiten los partidos en directo de la selección absoluta. Claro. Que pasan un DVD cuando juega contra Corea del Norte, o sea, contra Corea del Sur, para que emitan los highlights un día después. Imagínate que conseguir información. Y que siempre gana 5-0. No sé cómo lo montan, Sí, que siempre gana 5-0, sí. seguro. Pues fue en el partido de Inglaterra, que tenía Inglaterra buena selección, ya estaba Butland y Pickford y tal, empató a 0 con Corea del Norte. Se colgaban todos del larguero allí, pero lo sufrí. Creo que no he sufrido nunca más, o comentaron, porque es que realmente no tenías prácticamente información de los jugadores y era muy difícil diferenciarlos, esas camisetas verdes oscuras de Corea del Norte. De Camacho en China, recuerdo una anécdota que era con su traductor, que él a los jugadores, a lo mejor en el entrenamiento, les decía algo así como, pues me lo invento, vamos cabrones, cojones, no sé qué, tal. Y el traductor lo tenía que traducir al chino, pero claro, lo traducía como la fuerza del dragón, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Cambiaba los tacos por cosas de... Ese es el que es un buen traductor, el que le da contexto a la situación. Claro. Pero el Camacho en el entrenamiento diría, echarle cojones, que es como estos entrenadores antiguos de la testiculina y todas estas cosas y tal. En Gabón, porque Rodri nos ha pasado unos datos, he visto los datos que eran como que ganó 2 partidos de 17. Sí. Camacho. Y bueno, terminamos aquí la primera parte, que es seleccionadores españoles. Sí, efectivamente. Selecciones españoles, sí. Hemos hablado un poquito de Clemente, hemos hablado de Lopetegui, hemos hablado de lo de Robert Moreno, hemos hablado de Camacho y... Para acabar, os voy a decir que Sí. no lo sabéis, Del Bosque Del Bosque. Del Bosque es un gran bromista. Aparte de ser un gran tipo, que es un tipo excepcional, es un gran bromista y le gusta mucho hacer rimas. Rimas de por el culo talenco y todo eso. Es muy bromista. La verdad que Del Bosque es un tío fenomenal, la verdad. De esa gente que... No lo termino de ver, pero te lo creo. Sí, puede ser, Sí puede ser. es muy, muy bromista y muy, muy buena gente. Se entera de todo, lee todo, Joder, a mí me tiene encanta. controlado. Es un crack y además es súper cariñoso. Para terminar, mira, desde el Bosque siempre decían sus compañeros de equipo como jugadores que decían lo mismo desde el Bosque sus compañeros de equipo que luego 20 años después se decía de Makelele, sus mismos compañeros, Sí, los otros compañeros. Eso es la leyenda, no lo Siempre sé. se ha dicho que del Bosque, lo del Marqués del Nabo no le iba bien. Como el nabo de oro, ¿no? Que se llevó. Porque es un tío de esos Que las operaciones de cadera eran por muchos años de llevar eso. Lo que sí debo decirte, eso no lo sé, sí debo decirte es que Del Bosque es de esas personas que gracias al fútbol me alegra de haber conocido. Joder, es que y luego encima, si gana un mundial, pues ya ni te digo, pero es un tío top. Sí. Un tío top con un palmarés que... claro. Con 2 Champions, con un mundial, con una Eurocopa, vamos. Claro, ligas españolas, o sea, el palmarés es alucinante. Y él siempre dice que lo mejor fueron sus 35 años en la cantera del Madrid. Por encima de eso. Es un crack y ha sido un padre para un montón de chavales. La verdad que es un tío de esa gente que me dará mucha rabia que luego cuando, pues yo no sé, espero que dentro de 35 años, si algún día fallece, pues le dirán que era un fenómeno, no sé qué. Hay que decírselo ahora, porque es que así... Es de marca España. Pero bueno, terminamos aquí. Y ahora nosotros vamos a seguir, pero para los demás pasarán 3 días. Así que esto se publica un viernes. La segunda parte será el lunes. Venga, chicos, nos vamos. Venga, hasta la próxima. Chao. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos